¿Qué tal, amigos de UPC TV, el programa Contracara? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Martín, expectante. Ahora que la cuarentena ya finaliza, vamos a ver cuáles son los resultados posteriores, porque definitivamente algunas cifras van a variar, porque van a salir muchas personas a la calle, pero sobre todo, Martín, van a salir algunas personas irresponsables. Así es. Lamentablemente ocurre. Vamos a ver cómo esto incide, ¿no? Bueno, En el las toque de cifras de queda se contagio. mantiene. Sí, se mantiene el toque de queda, pero la cuarentena, es verdad que en Lima, digamos, termina, pero en otras regiones del Perú, Manuel, se mantiene, ¿no es cierto? Regiones Sí. donde aparentemente los datos no son muy favorables por el momento. Tendrán estas regiones de nuestro país que esperar un poco hasta que se estabilice, ¿no? Como aparentemente ha ocurrido en Lima. Yo supongo que es uno de los criterios que han utilizado. De todos modos, ya lo habíamos señalado las semanas pasadas, Manuel, ya los centros comerciales han abierto, con lo cual ya, Sí. digamos, mantener la medida era un poquito contradictorio, ¿no? Lo que toca era lo que habíamos conversado hace varias semanas, que la cuarentena o el confinamiento inteligente es lo que tiene que primar. Así Hay que es. salir a la calle porque realmente se necesita, no básicamente por un impulso, por pasear, porque no estamos viviendo condiciones normales. O sea, el virus no se ha ido, es lo que la No se gente ha tiene que ido. entender. Así Si están, es. a ver, finalizando la cuarentena, es básicamente por una necesidad económica. Que la Mm. gente tiene que cumplir con los protocolos de seguridad de manera bastante prolija, de lo contrario se Así es. exponen. Así es, Sí. así es. Y es la cuarentena inteligente, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar de esto sin duda durante el programa, ¿no? En nuestros comentarios también, porque tiene que ver en de nuestro día a día. Pero Manuel, ya lo habíamos conversado tú y yo, pero yo creo que hay que darle la bienvenida a un nuevo miembro de UPC TV, ¿no es cierto? A la pequeña Rebeca, a la hija de nuestro Así es, director, ¿ah? A nuestro John director Locio, John sí. Locio, que ha nacido unos días, la pequeña Rebeca. Hay que felicitarla, darle la bienvenida, por supuesto, felicitar a la pareja de John, Jennifer, y a John, por supuesto, ¿no? Unos felices padres y ojalá Rebeca sea una niña que crezca muy feliz, que seguramente será así, ¿no? Claro que sí, un fuerte abrazo para John, para su esposa y bienvenida Rebeca. Este programa se lo dedicamos a ella. Ojalá le guste a Claro que Rebeca. sí. Manuel, otras cosas que estábamos discutiendo antes desde el punto de vista exterior, ¿no? Fíjate, pese a las cifras del coronavirus en Estados Unidos, la campaña electoral para los comicios de Ujú. noviembre ha vuelto a empezar, o mejor dicho, ha empezado, y Donald Trump, pues, fue a Tulsa a hacer su primer meeting, y no tuvo mucho éxito, no fue tanta gente como él y los organizadores pensaban, ¿no? Sí, dicen que si Donald Trump tuviera que afrontar las elecciones hoy, perdería. Perdería, ¿no? Eso es lo que Lo indican tiene muy algunas complicado. encuestas de contexto, de coyuntura. Pero vamos a ser sinceros, falta mucho para noviembre, son varios meses, y tú sabes que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Primero, no podemos subestimar la contracampaña. No sabemos qué puede sacar el candidato republicano en contra del candidato demócrata, en Sí, es fin. verdad, es verdad, es O verdad. sea, a última Todo hora puede se puede pasar. voltear la torta, cualquier cosa puede ocurrir. Ahora, La maquinaria está al 100% ahí ya, ¿no? sí, muchos quisieran que gane el demócrata, Biden, porque él podría retomar o reorientar el rol que iba a cumplir el Obamacare, que Por ahora como ejemplo. que se ha desvirtuado y más bien Trump tiene toda la intención de acabarlo. Eso sería fatal, ¿no? Todo puede pasar. Como, Al menos al yo menos creo que para los tienes razón, ¿no? que creen, Reacciones desesperadas de Trump, ¿no? De la campaña de Trump. Una exactamente, reacción desesperada para recuperar el empleo, por ejemplo, ¿no? al menos para los que creen y creemos que este tipo, digamos, de seguro de salud era importante para los norteamericanos. Sí, pues hay muchos, sobre todo en este momento, ¿no? Donde hay una crisis sanitaria clarísima, ¿no? Donde más que nunca se necesita, pues, ¿no? Imagínate tanta gente Pero librada, perdón Martín, tanta gente librada y estar al azar y no tener cómo poder tratarse porque no tienen el dinero, es mm, terrible. todo puede pasar en estos meses, pero yo creo que vamos a tener meses entretenidos en ese sentido, ¿no? Por lo demás, también estábamos comentando, Manuel, que obviamente no es una muy buena noticia, se ha encontrado una nueva gripe porcina en China
y que algunos expertos han señalado que podría transmitirse en humanos y generar otra pandemia, que claramente no es lo que necesitamos ahora mismo, ¿no? Es una pandemia con potencial, por decirlo de alguna manera, pero esperemos que eso no se cristalice, porque ahí, mira, estamos muy complicados con el tema del coronavirus, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que ya hay indicios que para el futuro se pueden presentar situaciones similares. Claro. Porque se están creando todas las condiciones apropiadas para eso, ¿no? Es más, el coronavirus ya había sido advertido hace 5 o 6 años. Sí. Vamos a tener que estar atentos a eso, ¿no? Manuel, ¿a quiénes tenemos hoy en el programa? Bueno, en el programa de esta semana. Bueno, Martín, yo voy a darte el pase a ti para que presentes a uno de los invitados, porque tú lo has entrevistado, yo no pude estar, y es una estrella, ¿no? Sí, literalmente, bueno, del mundo del rock. Claro, he entrevistado, tuve la suerte de entrevistar a Peter Gordino. Peter Gordino es el tecladista del grupo Depeche Mode. Es el tecladista en los conciertos, ¿no? Es un tecladista de vivo, ¿no es cierto? Que colabora con el grupo, pero claro, colabora en el grupo hace 22 años, ¿no? Entonces ya forma parte del grupo, ¿no? Sin duda. Y bueno, Depeche Mode es un referente de la música electrónica, ¿no es cierto? Que se formó a inicios de los 80, pero sin duda alguna es uno de los grupos más importantes y una de las referencias para los amantes de la música electrónica, sin duda alguna, ¿no? Sí. Es decir, tiene un lugar muy importante. Además, Depeche Mode ha venido al Perú. Ha venido, claro. Ha venido al Perú, sí. Creo que, si no me equivoco, como 2 veces ha venido. Sí, yo no soy muy amante de la música electrónica, pero tengo que confesar que en todo el proceso de preparación de la entrevista encontré varios temas muy interesantes relacionados con Peter Gordino. Es un hombre que ha apoyado y que ha ayudado a mucha gente a producir sus discos y ha colaborado con George Michael, por ejemplo, en uno de sus tantos discos exitosos, con lo cual creo que tenemos en contracara a un músico que ha sido referencia y que fue, digamos, invitado por la Facultad de Música, con la Escuela de Música de nuestra universidad, de la UPC, a una charla que creo que fue seguida por mucha gente y fue un éxito realmente. Perfecto, entonces vamos a escuchar a Peter Gordino en la entrevista que tú le has hecho a Martín. Ok, vamos con él. Vamos con eso. Well, Peter Gordino, thank you so much for joining us in UPC TV this afternoon, and welcome to Brew, at least through this technology. Well, you just broke up there a little bit, Martin, but nice to see you. Very nice to meet you, man. Okay, thank you so much. Listen, I just wanted to start like this. I wanted to ask you about this terrible pandemic around the world, and how do you get along with it in London? Well, I'm sure much the same as yourself. I mean, I think everyone's kind of getting used to the idea that you can't really go out, which is a bit worrying. I think I'm almost scared to go out now, not because of the pandemic, just because I'm scared of people again. Of people. But yeah, we're starting at the moment. The shops are sort of opening up. I think possibly a little bit too quickly because, you know, if we have to all go back inside again in September, that won't be good. But you know, hopefully people are sensible. But you know, there's a lot of people to be sensible, and everyone has to do it. So, but yeah, and it's funny. It's funny how you realise how much you miss seeing people, and also there's some quite nice things about it. Like I've got to meet my neighbours a lot more than I ever did. It's a shame that it took a global pandemic to make me say hello to my neighbours. But well, that's nice. Yeah, but it's been fun. And as a musician, what working habits have changed in this period for you? Well, funny enough, I suppose in certain types of music, it's being in quarantine is. I mean, when you spend hours in the studio, that's almost like quarantine anyway. I have done a bit of writing with Christian Eigner, who's our drummer. Mm-hmm. You know, we're not. I mean, even if I knew when the next Depeche Mode album was, I wouldn't be able to tell you. But I just don't know. But we've started the idea of maybe writing some songs, so that when, you know, as soon as we have a moment, we might be able to get in the studio and do an album and then a tour. But so yeah, but he lives in Vienna. So I've been writing, he sent me some ideas. He's got a nice studio. He plays drums on some tracks for me, and we just share files. And that's, you know,
normally I go there and we spend a couple of weeks together in his house and write a load of songs like that. I wanted to ask you about the writing process. What about your inspiration as a composer? Do terrible and tragic moments like this one help sometimes for that matter? They do. I have a feeling there's going to be a lot of quite sad sounding solo albums coming out in about 6 months. Yeah, I mean, it depends what sort of writer you are. You know, there's certain writers are much more sort of influenced by their, you know, their emotions and the lyrics, and then other musicians are. So yeah, I mean, I'm sure it has. I couldn't tell you exactly how. I've certainly written a couple of little ideas that sound quite lonely. Mm-hmm. What about the music industry in this period? I mean, no concerts and a lot of virtual concerts in different platforms on the internet. Even Depeche Mode had one of those concerts broadcasted a few days ago. I think it was the 2018 Berlin concert. What about the music industry from now on? What, with live performances, you mean? Yeah. Yes. I mean, it will come back, and I think people are going to realize how much by having it taken away. It's the first time in any of our lives that something like this has been taken away from us. And I think that, you know, we sort of take for granted that you've got this option to go and see a show, go and see a theatre production, and it's so important. You realize how important it is when it gets taken away. Life wasn't that easy, really. Well, yeah, and I mean, you know, without the arts, without sort of entertainment and the arts, we're pretty much just apes. Mr. Gordillo, I wanted to ask you about the 1998 when you joined Depeche Mode. How did your life change in that moment? Well, not much at that time, because I don't know if you know the previous 4 or 5 year history of Depeche Mode before I arrived. So Alan Wilder had left, and David had his little problem with drugs, and the band was on the point of sort of splitting up. So when I was originally asked to come along and meet them, it was really only for that 6-month tour, which was almost like a tryout to see if they could still be a band again, because after Dave's problems and Martin had a few issues, and you know, so at the time I had no idea what was coming. So I really just turned up to think, you know, I was a session musician. I was doing working with different artists before, so it was just another gig that was going to last 6 months. And, you know, we just got on really well. And then they asked me to do the next one too. And then, you know, that's 21 years ago. So 21 years ago, exactly. Yeah. So have you been in contact with them in this period, in these few months? Yeah. Martin and I have got this habit of calling each other once every 4 weeks and just moaning about the world, moaning about Donald Trump. And I wanted to ask you, Peter, about your incredible experience as a musical leader on the track Miss Sarajevo, from the songs from the last century of George Michael. That was in 1999, right? I think, yes, that's right. It's such a great song, right? It is a great song, yeah. The weird thing about that track actually is, I don't know if you've ever met anyone who worked with George Michael. No. George was lovely. He's a lovely man and generous, and you know, everything that everyone says about him. A great guy. Incredibly fussy though. Incredibly particular and specific about what he wanted. And we used to rehearse loads and loads. And we got together. He got us together for about 6 weeks. Wow. to rehearse all these songs for what would become this album that he did for the, what was it called? Songs from the Last Century, I think it was called. Songs from the Last Century, yes. Yeah. And there were so many songs that we did that we just rehearsed over and over, like that he loved, some of his favorite songs, and we just played them and played them and played them. And then one day he just came in and said, I really love this Bono track. Is it Bono or U2? I think it's so it's U2. Yeah, it's U2. U2 with Pavarotti, right? Yes. Yeah. And and he just said, can we just quickly try it? And no one knew it, no one learnt it, and literally had one listen, and then he said, right, let's have a go, and everyone played it,
and that's the only time we played it. And he recorded it and put it out. And it was like, of all the other songs that we maybe rehearsed about 100 times, and we kept changing, but I didn't even know it. I can actually hear myself making mistakes in it, to be honest. Okay. Because I've only played it. I've never played it. I think it was literally the only time we ever played it. But I think maybe that's what's cool about it, that everyone's slightly lost and trying to find it, and it's very fresh. Mm-hmm. I wanted to ask you, Peter, about your plans as a musician, but then I was thinking, have you ever considered singing much more? Because I was looking for songs and things you did, and I just heard some days ago. I heard you singing "Everyone's to Rule the World" in 2012 in London, Trevor Horn's in Tokyo, in Japan, right? Yeah, with Trevor Horn's band. Yeah. How was it? I mean, because the people seemed to enjoy it very much. What about it? Yeah, it was weird. I'd just done a couple of sessions with Trevor on a Seal record and a couple of other things, and he didn't know I could sing, so I was just playing piano on the session, and for some reason there was a moment, and I just sang a bit of a Stevie Wonder song and he went, "Blimey," and asked me to join his band for a bit. So that was really just, I was just like, okay, it was only, I think we did about 7 or 8 shows or something. 3 of them were at this very cool club in Tokyo. Yeah, and did you ever consider singing a lot more? Yeah, well, I did. I did when I was a lot younger, and then things just took a different, so I used to have a band when I was at music college, and then I just started getting some big offers, well, some not so big offers, and then I got the call from George, and I got a session with U2, and there were sort of little odd things that just took over, and then 20 years ago with Depeche, it just became. So I've done odd projects when I've sung, and there's a couple of things at the moment that I'm sort of working on that could end up being that. I'm not sure how they'll turn out. Okay. Christian and I are talking about doing a little record together. So, because we write so much, we write a lot. We're writing with Dave for the Depeche record, but okay, we're writing it. By doing that, we're writing a hell of a lot of music, and it seems a lot of it's very good. And Dave won't write all of it. So, I think we'd like to do something with the others and do a project. We look forward to this. And as a last question, Peter, and thank you for your time. What do you what do you listen as in music? What do you listen to your music? Do you listen to other music? God, no. Maybe, I don't know, pop, rock, I don't know. Very varied. I like, it depends what sort of mood I'm in, but a lot of jazz, the artist that made me start playing music is Stevie Wonder. So I'm never more than about a week away from listening to a Stevie Wonder record. Oh, yeah. And it's just a lot of the times I just like to listen to stuff out of interest to see what's going on. And recently, there's been a few nice developments, I think, with some like really young artists doing some really sort of like stuff that is, they've actually thought about and isn't just sort of commercial rubbish. That's true. Quite refreshing. I agree. Well, it's quite refreshing to see, people like Billie Eilish sort of doing it on her own and not relying on a machine to, and wearing her underwear to sort of make it. So this is a nice development, I think. Well, Peter Gordino, thank you so much for your time. And thank you for joining. Nice to meet you, Martin. All the best. Esta ha sido la charla que yo tuve con Peter Gordino. La verdad que aunque, digamos, tuve que preparar la entrevista en el sentido de buscar qué es lo que había hecho Peter Gordino, como nos ha contado, tiene una extensa experiencia en el mundo de la música, y creo que ha sido un gran acierto de la Escuela de Música de la UPC tenerlo en una charla para todos los alumnos y, por supuesto, el público en general, que hay muchos seguidores de Depeche Mode en nuestro país, ¿no? Sí, no, y es una figura internacional que está o pertenece a una de las mejores bandas, ¿no? de rock electrónico, y es un referente, sin duda alguna. Así que hemos tenido un músico, creo que
un músico integral, ¿no es cierto? Porque es productor, es compositor, es intérprete, como también le pregunté, así que en fin. Espero que les haya gustado. Creo que fue una gran suerte tenerlo aquí en Contracara. Martín, ahora, cambiando un poco de rubro en cuanto a entrevistados, vamos a conversar con nuestro colega Daniel Goya. Daniel Goya va a llevar a cabo un taller ¿ya? De no ficción, de crónica, el 13 de julio. Y va a ser un taller gratuito para nuestros alumnos. Así que va a ser importante hablar con él, sobre todo cómo lo ha enfocado y cuáles van a ser los aportes que van a tener los estudiantes que van a participar en este taller de no ficción, de crónica. Así que te invito... Tú eres profesor de taller de crónica, sí. Manuel, es un género que gusta mucho a los chicos, ¿no? Que es exigente también. Es un género que gusta a los chicos, a los buenos lectores, pero definitivamente sí es un género bastante exigente en el periodismo, ¿no? No solamente es un tema de creer que se escribe bonito, sino es un tema también de mucha investigación, ¿no? No es un tema retórico. No. Entonces Daniel nos va a ayudar en este taller y nos lo va a explicar ahora, ¿no? Perfecto, entonces vamos con la entrevista con Daniel Goya. Genial. Y ahora estamos con la presencia de nuestro amigo y colega Daniel Goya, con el que vamos a conversar sobre su taller de crónicas que empieza el lunes. Es lunes 13 de julio. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Manuel, hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente, comienza el 13 de julio, son 4 fechas y el horario es de 7 a 9 de la noche. Perfecto, o sea, a ver, para poder ordenarnos, las fechas son 13, 15, 20 y 22 de julio, 7 de la noche. Así es, tal cual. Ahora, pero las personas que se inscriben, nuestros alumnos, o sea, todos no van a poder en todo caso ingresar. ¿Cómo va a ser la mecánica? Porque algo me habías dicho antes que iba a haber una especie de selección. ¿Y en qué vas? Sí, ¿Bajo qué criterio se iba a hacer esa selección? Así es. Lo que pasa es que este es un taller que se está lanzando en conjunto con la UPC, con la Facultad de Periodismo de la Universidad y la librería Crisol. Entonces, en realidad es un taller abierto al público. Entonces, no es una exclusividad solamente de los alumnos, pero los alumnos también pueden participar, obviamente. Entonces, lo que hacen es inscribirse. Hay un link en el afiche, en la publicidad del taller, donde uno puede ingresar sus datos, su correo electrónico, una breve biografía y un texto muy breve sobre por qué quisieran llevar este taller. Entonces, de todos los postulantes, de todas las personas que se inscriban, vamos a seleccionar a un grupo que serán los que puedan llevar el taller, porque comprenderás que manejar un taller con 60, tal vez 70 personas, pues va a ser muy complicado, ¿no? Eso ya no es taller, pues, ¿no? ¿Qué particularidad? Claro, 60 ya es muy multitudinario. El hecho que sea un taller hecho a través de la tecnología y a través de Zoom, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué particularidades le vas a dar, no? Porque tú eres también profesor del taller de Crónicas, en fin, de una serie de cursos en la UPC. ¿Cómo crees que va a cambiar la dinámica, Daniel? Cuéntanos. Sí, Martín, de hecho, la idea de este taller me surge justamente porque está terminando el primer ciclo académico del año que hemos hecho todos nosotros a través de online y la experiencia en el balance para mí ha sido positiva, ha sido bastante positiva. Creo que si bien se pierden algunas cosas, también se ganan algunas otras. Y, por ejemplo, las herramientas multimedia que nos pueden permitir conectar y ofrecer algún tipo de material, herramientas que nos pueden acercar también a nuevos textos, a nuevas formas de presentar las clases, ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que la esencia, al final de cuentas, es la misma, es tratar de que las personas que participen en este taller conozcan un poco más sobre las historias de no ficción, conozcan los libros, los autores, algunas técnicas, algunas herramientas, porque son 4 fechas, digamos, no es un taller académico que dure pues 4 meses, pero sí efectivamente tener unos highlights al respecto y que le pueda servir, por ejemplo, de inspiración a personas de diversa índole, ¿no? Desde los alumnos de comunicaciones que puedan verse aproximados por primera vez tal vez a una técnica narrativa que les pueda servir, hasta personas tal vez adultas que tal vez ahora durante la cuarentena han podido tener tiempo de pensar que quieren hacer algo, que quieren escribir sus memorias. Creo que pueden ir para diferentes públicos.
Claro. Ahora, Daniel, una de las bases centrales para un taller o un curso de crónicas es tener muy en claro cierto tipo de autores, ¿no? Y de referencias. Quienes asisten a las clases, por ejemplo, saben muy bien que si no leen, no van a poder tener ningún tipo de posibilidad de desarrollar una voz propia porque no van a tener ejemplos. En este caso, yo quisiera saber cuáles son las referencias que vas a utilizar justamente para que estas personas, alumnos o personas que no son alumnos, que van a participar de ese taller, puedan fortalecer sus competencias de escritura narrativa. Perfecto. Siempre empiezo con Guy Talís, que me parece pues el maestro de todos nosotros. Y por el lado peruano hay una selección así bastante poderosa como para mundial, ¿no? Tenemos Gabriela Wiener, Toño Angulo, Marco Avilés, de todas maneras Joseph Zárate, que es colega y amigo nuestro. Entonces, hay referentes que definitivamente, además, no solamente vamos a abordar durante las horas de clase, sino que valga la noticia, aquellos que lleven el taller van a tener que revisar y leer fuera también de las horas del taller. Creo que es importante que lo hagan. Bueno, van a ser 4 sesiones, ¿no? Claro. Claro. Es parte, como decía Manuel, ¿no? Parte de descubrir su propia inspiración y su propio método narrativo, digamos. Es leer, consumir mucha crónica, darse cuenta, digamos, cuál es nuestro modelo a seguir de alguna manera. Cada uno tiene su narrador favorito, pero la lectura es fundamental para desarrollar esas, digamos, para mejorar nuestra narrativa y nuestra escritura, Daniel, ¿no? Sí, es un error creer que uno puede escribir sin haber leído, ¿no? Yo entiendo que hay oficios que se aprenden haciendo, ¿no? Con la práctica. Hay un instituto que postula eso, pero que en realidad es la lectura la que te va a dar seguramente la primera aproximación a la escritura y creo que todos vamos a estar de acuerdo que es muy difícil, pues, lanzarte a escribir sin haber primero leído algo. Incluso yo creo que tiene que ver con las ganas también de hacerlo. Muy posiblemente la gran mayoría de escritores les nació el impulso de escribir porque leyeron, ¿no? Incluso la misma vocación se forja de esa manera. De otra forma, tal vez podría ser que alguien quiera escribir por algún tipo de búsqueda de notoriedad o algún tipo de expresión de otro tipo, pero va a ser muy complicado que no lo hagan. Y en ese sentido creo que las lecturas van a jugar una parte importante de este taller. Además existen varias posibilidades narrativas, ¿no? Que la persona tiene que aprender, tiene que interiorizar. Por ejemplo, estos conceptos de la escena, del resumen, el tema de los recursos literarios, las figuras literarias, pero bien utilizadas, ¿no? Por ejemplo, el símil. Realmente, cuando un símil es importante y cuando un símil puede ser totalmente absurdo, ¿no? En un texto. Sí, hay algunos que son un poco exagerados, un poco forzados, pero efectivamente las herramientas diarias que podamos aprovechar para contar una historia real, creo que es justamente el condimento que le va a brindar al autor construir una historia que finalmente sea atractiva y que pueda cautivar. Muy pocas personas entienden eso, que la literatura puede separarse en herramientas y utilizarlas para contar historias reales y además mantener la distancia de la ficción y la no ficción. Este taller es efectivamente un taller de historias de no ficción y en ese sentido lo que hay que aclarar desde un primer punto es que acá no nos vamos a inventar nada. Daniel, este periodo de cuarentena, de pandemia que estamos pasando, supongo que va a ser un tema recurrente en cuanto a las ideas de tus alumnos en el taller. Estos momentos duros, seguramente trágicos para muchos, seguramente otros lo toman de otra manera, ¿son parte importante de la inspiración o tú crees que va a formar parte importante de la inspiración de tus alumnos? Sí, lo había pensado también y me ha pasado además en las clases durante este ciclo, ¿no? Claro. Temas recurrentes que tienen que ver con la cuarentena, con la pandemia, con la enfermedad, con la muerte, con el miedo, ¿no? a ser contagiados. Y está bien. Creo que la escritura es una manera de
exorcizar algunos temas que son recurrentes en nuestra vida, que nos acechan de alguna forma, y que si alguien por ahí no quiere tocar por ningún lado la pandemia, también es sumamente correcto y sumamente válido. Pero sí considero que la escritura de alguna manera nos acerca a enfrentar situaciones difíciles y es una herramienta también para liberar algunas tensiones, algunos miedos, algunas presiones que nos vemos obligados a enfrentar. Ahora, es interesante que se ofrezca un taller de no ficción en tiempos donde algunos sostienen que la gente no lee mucho. Y eso es relativo. Hay un público que necesita, quiere leer, pero sobre todo buenas lecturas. Y un taller de crónicas es una oportunidad ideal para poder encontrarse con lecturas bastante interesantes, estimulantes, ¿no? Sí, yo no creo eso de que las personas no leen porque no les gusta. Yo creo que las personas que no leen porque no han encontrado aquello que les guste. Es como que, no sé, que alguien diga, a mí no me gusta comer o no me gusta el helado, por ejemplo. Debe haber un sabor de helado, alguno solo que todavía no lo encuentras, que te debe encantar. Lo mismo con los libros y con las lecturas, ¿no? Tal vez todavía no hemos tenido la suerte, gracias a algunas políticas educativas, de que desde niños no hayan encontrado un libro, una historia, una novela que les guste. Entonces, si vemos las cifras de las ferias del libro de los últimos años, vemos que las ventas se elevan, que los récords se rompen. Vemos además que la industria del papel del libro va a la par, no se ha visto mellada con la producción de publicaciones online o digitales. Vemos además éxitos de venta de literatura juvenil porque seguimos hablando de lectura en general, ¿no? Y luego vamos a empezar a valorar en diferentes secciones qué tipos de lectura valen la pena o no, esa es otra discusión, pero la actividad lectora está presente. Es interesante, ¿no? Porque este periodo también de pandemia, de cuarentena, además de las múltiples actividades que hemos tenido todos, también ha servido que la gente se reencuentre con la lectura, ¿no? Y estaba leyendo que me parece en España, por ejemplo, uno de los libros más solicitados o más leídos ha sido Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que además tiene que ver con una pandemia, ¿no? Eso también nos ha ayudado, digamos, estoy tratando de verle el lado positivo, o un lado positivo, es que hemos leído mucho más de lo que hacíamos antes, o la gente en general se ha visto, no sé, impulsada a leer un poco más que antes, ¿no? Sí, sobre todo las personas que genuinamente afirmaban que no podían leer porque les faltaba el tiempo, digamos, porque también es una excusa que a veces se utiliza mucho, ¿no? Pero efectivamente, ahora que hemos tenido más tiempo, porque de por sí, una persona que trabajaba fuera de su casa, que tenía que trasladarse de su hogar al centro de labores, ha ganado por lo menos un par de horas al día, por lo menos, ¿no? Y si tenía que luego irse y movilizarse a otros lados, ha ganado también más tiempo que eso. Entonces, la lectura en esos casos creo que ha sido creciente, más grande. No tengo cifras a nivel local, a nivel peruano, pero puedo sospechar que sí. En mi caso, por ejemplo, las compras que he hecho en Amazon han sido pues muchas más que en otros meses, ¿no? Los libros digitales y los he comprado mucho más que en cualquier otro momento de mi vida, porque además las librerías estaban cerradas hasta hace muy poquito, no podías conseguir libros físicos, y yo tengo la muy mala costumbre, para bien o para mal, de comprar más libros de los que puedo leer. Entonces siempre tengo pendientes que están ahí esperándome, pero compro nuevos y voy renovando, ¿no? Pero y en esa cantidad innumerable de libros que a veces tenemos como pendientes, tenemos también autores, ¿no? Quería retomar el tema de la crónica. Bueno, tú ya has hablado, por ejemplo, Gay Talís, bueno, tenemos a Leila Guerriero, supongo que habrás escogido por ahí un textito de Leila o de Caparrós, ¿no? Que te dan algo que es interesante también, el placer de la lectura. Es decir, no solamente encuentras información, que está muy bien enfocada, muy bien verificada a nivel periodístico, sino que además la experiencia es justamente la que marca muchas veces el contraste de diferencias con otro tipo de textos, ¿no? Claro. El placer por leer un texto bien escrito de manera creativa. Es rico, es tan rico como comerte un lomo saltado. Es tan rico como comerte un ají gallín, es tan rico como escuchar tu canción de rock favorita, es tan rico como ponerte la ropa que te queda súper bien.
es un placer físico, no solamente mental. Entonces, Claro. en ese sentido, la lectura es también una estimulación palpable, ¿no? Hay una conexión ojo-papel, manos, hojas, bueno, sí, son pantallas digitales también con la pantalla digital, pero hay un proceso, una acción que se realiza y que por lo menos a las personas que hemos encontrado ese placer y otras que están por descubrirlo, podemos disfrutar bastante. Y como tú bien dices, ¿no? O sea, autores como Leila Guerriero, que es una crack, Martín Caparrós, que también es un maestro de maestros, no solamente nos presentan una información relevante, presentada de una manera estéticamente atractiva, sino que luego, una vez que uno decodifica lo que están diciendo y la manera en que lo están diciendo, hay algo en el interior que uno dice que es buen tiempo invertido. Ahora, este género de la crónica, del que vas a dictar un taller, Daniel, es un género que digamos aunque tiene muchos autores que están haciendo crónicas hace mucho tiempo, décadas, es un género que es muy juvenil, ¿no es cierto? Que, digamos, los jóvenes se enamoran fácilmente de la crónica y además los autores jóvenes siguen explorando este género. Manuel mencionaba a Caparrós. Caparrós hace tiempo que está en esto y por supuesto lo sigue haciendo tan bien como antes, pero por ejemplo Javier Sinay es un chico argentino joven y que está produciendo muchas crónicas también, ¿no? Y peruanos, obviamente, y latinoamericanos en general, ¿no? Sí, creo que en general en Latinoamérica tenemos ya no una generación, sino varias generaciones de narradores de no ficción que llegaron para quedarse y que han hecho escuela, ¿no? Justo, estamos lunes, justamente el domingo, tuve la oportunidad de hablar con Lucho Yohamovich por un tema de trabajo del diario y él me contaba, ¿no? que él era un escritor que no estaba buscando contar todo, que no estaba, y es más, que trataba de alejarse de absolutamente toda la verdad, porque quería también sentir que había algo por contar que quedaba pendiente y que eso también le fascinaba, ¿no? Que había una cosa sin terminar todavía. Y después, en otro ejemplo más peruano y mucho más joven, también está Joseph Zárate, ¿no? Que es Claro, menor claro, que los tres juntos y claro. que practica la crónica de una manera magistral. Entonces, sí, creo que hay un enamoramiento oportuno y maravilloso de los jóvenes. Creo que es un género que admite a todo el mundo, ¿no? Y que es muy fácil de enganchar, además, porque sobre todo creo que en la educación básica no se hace mayores referencias a esto. Digamos, en nuestros cursos de lenguaje, de comunicación para el desarrollo, o como se llame de acuerdo a los colegios, nos presentan muy posiblemente literatura universal de ficción, ¿no? Claro. Y nos hablan acerca, pues, de Ulises, y Gabriel García Márquez, y Vargas Llosa, y eso está súper bien, pero creo que no se ataca mucho el tema de la no ficción. Entonces, cuando un joven termina el colegio y de pronto le presentan un texto real de una historia que él más o menos ha escuchado de lejos, tal vez Mesa Redonda, tal vez Gamarra, tal vez Polvos Azules, y se la cuentan con herramientas literarias, de pronto ha descubierto algo que nunca había visto y se va con todo ahí, ¿no? Pero como todo en la vida, Daniel, este tipo de actividades merecen esfuerzo, porque si no se esfuerzan, serán pues amores no correspondidos. Ah, y de esos hay varios también. Y eso también sirve para escribir, pero es otro tipo de escrituras, ¿no? Sí, por supuesto, el esfuerzo es indudable. No puede haber una actitud pasiva en ningún taller, en ninguna clase, de ninguna manera, y tampoco creo que hayan profesores que lo aguanten. Yo no lo soy. Entonces, las personas que vayan a entrar en el taller creo que van a poner de sí. El hecho mismo de que la postulación implique escribir un fragmento, un texto en el que se presentan a sí mismos y deben explicar por qué razones quieren llevar el taller, ya marca una diferencia, marca también un filtro de las personas que están postulando, ¿no? Así es. Bueno, todas esas indicaciones las vamos a tener acá en la postproducción. Así Exacto. que se inscriben y bueno, pues que disfruten el taller con nuestro amigo y colega Daniel Goya. Daniel, muchísimas gracias por estar en el programa con nosotros. No, muchachos, a ustedes para darme el tiempo y les mando un abrazo a la distancia. Hace meses que no los veo.
Es verdad, es verdad. Sí, Goya, es verdad. que estés bien, Daniel. Un fuerte abrazo. Gracias, Ya saben, está bien. 13, 15, 20 y 22 de julio es el taller de Daniel Goya, taller de crónicas a las 7 de la noche vía Zoom. Ya las indicaciones las estarán viendo acá en la pantalla. Muchas Gran gracias, Daniel. Un fuerte oportunidad. abrazo. Eso, ahí, Chao, ahí. muchachos. Chao, Cuídense. Daniel. Chao. Cuídate. Bueno, Martín, interesante el taller de crónicas de Daniel Goya que empieza el 13 de julio. La verdad, eso va a ayudar mucho a los chicos, ¿ah? Para que fortalezcan sus competencias narrativas. Pero para los chicos de la UPC, pero para el público en general, ¿no? Ya lo aclaró Sí. Daniel, es interesante. Claro, va a haber una selección, porque claro, imagínate la cantidad de gente que se va a apuntar. Pero claro, este tipo de talleres también hay que manejarlos con una cierta cantidad de alumnos, ¿no es cierto? Pero creo que puede ser beneficioso para todos, ¿no? Para todos los que entren a este taller con Daniel Goya, que sin duda es un cronista, en fin, y periodista, por supuesto, también. Creo que va a ser muy beneficioso para ellos. Sí, así que a quienes están escuchando aprovechen, inscríbanse, porque va a ser una experiencia que los va a ayudar bastante, 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 sobre todo a quienes están estudiando con nosotros acá periodismo. Pero es importante también lo que tú preguntaste y luego lo afirmó Daniel, que es la lectura, ¿no? Que es un paso fundamental para mejorar nuestra narrativa, nuestras técnicas narrativas y para mejorar en general nuestra escritura. Hay que consumir mucha lectura. Eso es fundamental para mejorar cada vez más, ¿no? Pero ¿sabes qué? También el enfoque tiene que ser, consumimos lectura porque nos gusta consumir lectura, no consumir También. lectura porque nos están obligando, porque a veces Así es. algunas personas no entienden eso. Si no te gusta leer, pues bueno, no va a ser grata la experiencia. Así que No. hay que ir con un ánimo. Ahora, Mm. lo lógico es que si estudias periodismo, lo lógico es que te guste leer, ¿no? Sin Me duda, parece, sin duda. creo yo. Es fundamental. Bueno, Manuel, hemos tenido un programa, creo, diverso, musical, Depeche Mode, no te olvides, Ah, Depeche Mode, caray, la entrevista. Peter Gordino, un Gordino. importante músico británico, ¿no es cierto? Y luego hemos tenido la presencia de Daniel Goya, que nos ha presentado este taller del que hemos comentado, Manuel. Así que bueno, Martín, nos encontramos la próxima semana, ya Efectivamente. con un escenario distinto, ¿ya? Sin cuarentena. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Los rebrotes surgen a partir de estas medidas. Esperemos que no sea un asunto que se dispare mucho, sino que se controle. Y tomemos el ejemplo de Europa también, ¿no es cierto? Que ha habido ciertos rebrotes, pues no cometamos los mismos errores. Ojalá que no. Ojalá que no. Mira, antes de irnos, tú y yo conversamos hace poco sobre el caso de Uruguay, y obviamente Claro. Uruguay no es un ejemplo en relación a cantidad de gente, porque Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, pero sí en cuanto a la disciplina que internalizó el ciudadano uruguayo cuando le dieron la posibilidad de elegir sobre la cuarentena. Exacto, Es decir, cuarentena inteligente, compórtate como corresponde, igual a nuestros compatriotas. Eso creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En eso sí es un consideración como ejemplo. Eso es un ejemplo sin duda alguna. Pues nada, Manuel, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Chao, hombre. Chao, Abrazo. nos vemos. Chao, nos vemos.